Hola compañeros, somos el equipo 1 y vamos a presentar lo que es la práctica 1 que se llama Mecánica de la Respiración. Mi equipo está conformado por Karina, Julia Paola, Tania y mi compañero Arad. Y pues yo soy servidora Itlanda. Vamos a explicar cada uno de los puntos que vienen en nuestra práctica. Yo voy a ir mencionando cada uno de ellos y mi compañero Arad irá siguiendo las instrucciones. El primer punto nos dice que vamos a estirar en forma sostenida el guante, que es el que nos representa el diafragma. Y vamos a observar los cambios que se presentan en el manómetro que registran la presión intrapleural. Vamos a observar que en el manómetro se registra un descenso de presión dentro del globo, lo que nos simula el pulmón, y un descenso de presión en el interior de la botella, que nos representa a la presión intrapleural. Asimismo, se va a observar un descenso de agua en ambos tubos que nos van a representar lo que son las vías respiratorias. Bueno, en el siguiente punto se nos pide que estiremos el guante de una manera rítmica para simular una frecuencia respiratoria normal. En este punto también se nos pide verificar los cambios en el manómetro. En este vamos a ver que se registrará un descenso en la presión dentro de la botella y del globo, observándose un descenso de agua cuando se estira el guante, que recordemos va a simular nuestro diafragma. Y también se va a registrar un ascenso cuando se contrae el diafragma de manera rítmica, lo que nos va a indicar un aumento de la botella, mostrándonos en la escala utilizada del modelo realizado un aumento y un descenso de 1 centímetro. En el punto número 3 hay que incrementar la frecuencia respiratoria e identificar los cambios en el manómetro. Aquí la representación en el manómetro indica un aumento de la velocidad del ascenso y descenso del agua y también un aumento del volumen que asciende y desciende de aproximadamente 2 centímetros de la escala que nosotros utilizamos. Bueno, en el tercer punto se nos pide que incrementemos la frecuencia y la profundidad de la respiración y en base a esto verificar los cambios que encontramos en la presión. Aquí podemos observar que la relación entre la presión y el volumen radica que al momento de aumentar la profundidad de la relajación del diafragma, la presión intrapleural aumenta, disminuyendo el volumen que encontramos en los pulmones, dando como resultado una elevación del agua. Mientras que cuando estiramos más el diafragma, o en este caso el guante, la presión intrapleural disminuye, aumentando el volumen de aire dentro del globo, lo que se traduce en un descenso en el nivel del agua del modelo realizado. Posteriormente se va a crear una obstrucción en la vía respiratoria alta, simulando una respiración mediante el estiramiento del diafragma. Bueno, en esta ocasión, con respecto a los resultados anteriores, se observó un aumento de presión intrapleural por encima de los resultados obtenidos anteriormente, debido a que va a haber una obstrucción en las vías respiratorias altas. Y bueno, con este propósito también de aumentar la presión intrapleural y que se contraiga el pulmón. En el siguiente punto, tenemos que disminuir la obstrucción de la vía respiratoria alta y simular de nuevo la respiración. Aquí obtuvimos un ligero aumento de la presión intrapleural debido a la oclusión parcial disminuida en las vías respiratorias y también se observa un ligero aumento en la presión alveolar, lo que es el globo, por encima de los resultados obtenidos en las situaciones normales. En el último punto, aquí vamos a cambiar el globo que simula el pulmón y por otro de diferente tamaño. Aquí en el proceso de la inspiración y expiración es más fácil que el pulmón colapse, que es lo que es el globo, a una menor fuerza o contracción ejercida por el diafragma, que es el guante. Y del mismo modo es más fácil que el globo se dilate a una menor relajación por parte del diafragma. Del mismo modo, el movimiento del agua es menor notorio al ser un pulmón más pequeño.
Para concluir, entender la fisiología de la respiración conlleva el aprendizaje de muchos mecanismos en los cuales intervienen diversos factores. Para que se realice la inspiración y la expiración, participan músculos, volúmenes, presiones, movimientos y contracciones. Para la expiración se necesita la mayoría de los mencionados, la diferencia es el mecanismo requerido. No hay que olvidar las funciones de los pulmones, las cuales son el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar, en la cual va a ingresar el oxígeno a la sangre y se va a dar la eliminación del CO2. El sistema respiratorio está involucrado en la homeostasis, ya que ayuda en el mantenimiento del pH. Los resultados obtenidos comprobaron la importancia de la presión, tanto intrapleural como alveolar, en la entrada y salida de los gases a las vías respiratorias, y también el imperativo papel que juegan los músculos de la respiración, como lo es el diafragma. Siguiendo por esa línea, los pulmones tienen la capacidad de compliancia, lo que significa que pueden distenderse. Además, poseen elastancia, que le brindan elasticidad. Esto significa que pueden regresar a su forma original y es relevante debido a que el proceso de inspiración y expiración se ven involucradas las pleuras pulmonares. Con ayuda del modelo realizado en esta práctica, se comprendió de una forma clara y concisa los mecanismos del proceso fisiológico, permitiendo una visualización simplificada del proceso en cuestión. Muchas gracias.